Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Pura vida, profe. Pura vida. Bueno, bienvenidos de vuelta. A ver si esto lo puedo hacer aquí. Ahí está. Bueno, gracias por estar acá. Ya para ir avanzando un poquito con los temas administrativos, estuve hablando con la administración acá. Entonces tenemos que definir un día específico en que vamos a llegar a tener las clases semipresenciales. Mi propuesta es que sea un día cualquier día entre semana, miércoles o viernes. Entonces por ahí voy a tirar una encuestita como para que tengamos claro, ¿verdad? Cuál día le conviene más a ustedes. Entonces le voy a pedir al asistente que tire la encuestita y que ustedes ahí pongan el día que más les conviene. De nuevo les recuerdo, ¿verdad? Que la asistencia no es obligatoria, o sea, eh, simplemente pues a su criterio, ¿verdad? Si tienen la necesidad por ahí, que quieren estar un poco más presencial, ver gente, por ahí avanzar un poquito con el desarrollo de ejercicios o trabajar con las cosas del simulador y que yo les pueda apoyar un poquito más directamente. Pero entonces sí tenemos que definir el día, no lo podemos escoger así arbitrariamente y un día sí y otro día no, por cuestiones de capacidad del edificio, me informaron. Entonces, yo les voy a ir tirando la encuestita la semana que viene. La idea es empezar en semana 3 o 4, dependiendo de que también nos acomodemos ya con estas clases. Y siempre, pues la gente que se va a quedar conectada por Zoom virtual, pues igual la clase va a estar en vivo por Zoom y yo la voy a grabar para luego subir, la verdad, al sitio web de YouTube, el mismo canal que yo les envié el video ayer. Así que bueno, vamos a empezar con materia, ¿verdad? Este es un curso bastante denso, se complica con las 16 semanas. Y siempre hay algún imprevisto por ahí que nos corta alguna clase o demás, entonces no conviene que nos atrasemos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito, ¿verdad? De por qué es necesaria la electrónica analógica y es fundamental. Es inevitable, digamos, es el núcleo de nuestras dos carreras. El caso de electrónica es el corazón de la carrera, ¿no? El desarrollo de circuitos basados en transistores. Y en el caso de digitales es una de las, de computadores es una de las dos patas, ¿verdad? Sobre las que se monta el perfil de salida de un ingeniero en computadores, porque a la hora de la verdad el desarrollo de hardware y el software correspondiente requiere siempre pues, del uso de circuitos de transistores. Y por eso es que es necesario, ¿verdad? Pues conocer un poquito de las razones por las cuales este curso está ahí y enfocarlo desde esa perspectiva, porque vamos a ver lo que vamos a ver. Los amplificadores en realidad son un tipo especial de circuito que se utiliza en gran cantidad de aplicaciones y en principio es el circuito fundamental de procesamiento de señal. De hecho, como hemos hablado en la clase pasada y que luego más adelante vamos a ver cuando conozcamos un poco más de estructuras, incluso las compuertas digitales a la hora de la verdad no dejan de ser amplificadores, solo que trabajando en otra región funcional, ¿verdad? Como vamos a ver en este curso, todos nuestros amplificadores o circuitos van a estar trabajando en la zona de saturación, en el caso de los MOSFET, o en la zona activa, en el caso de los BJTs, mientras que en las compuertas digitales típicamente se trabaja en la zona de saturación para los transistores BJT y en la zona triodo para el transistor MOSFET. Entonces, digamos que esa es la única diferencia y que hace que el circuito se comporte de manera diferente. Bueno, pero si yo quiero caracterizar el amplificador, conviene primero definir algunas terminologías, por así decirlo, de caja negra, o sea, genéricas, que se pueden aplicar a cualquier tipo de amplificador sin importar cómo está hecho. Está claro que cualquier circuito electrónico tiene que tener elementos activos, si no es imposible construir un circuito de procesamiento de señal, de amplificación, que no contenga elementos activos. Esto no es tan válido para la lógica, digamos, para construir circuitos lógicos. De hecho, los primeros circuitos lógicos en realidad utilizaban elementos pasivos, ¿verdad? Relés especialmente, por ahí en los años 30, años 20
años 30 del siglo pasado. Pero en el caso de amplificadores, digamos ya del área analógica, es imposible construir circuitos de amplificación si no tenemos un elemento activo. Este elemento activo puede ser un transistor, puede ser, y dentro de un transistor puede ser un BJT, un JFET, un MOSFET. Hay muchas variaciones de transistores que se pueden utilizar para construir estos circuitos, o puede ser incluso una válvula al vacío, lo que llamábamos antes tubos al vacío. Vamos a ver que en realidad las características fundamentales de las topologías fundamentales son las mismas sin importar el dispositivo. Pero si lo vemos solo desde el punto de vista de caja negra, sin pensar en cómo vamos a construir el amplificador, conviene definir algunas cositas externas que lo van a caracterizar. Esto es muy importante porque luego ustedes cuando vayan a trabajar también con circuitos más avanzados en el curso que sigue, por ejemplo, van a trabajar con circuitos integrados analógicos, ya uno pierde un poco de vista la composición interna a nivel de transistor de algunas partes del circuito y el amplificador se comporta como una especie de caja negra. Sin embargo, estas especificaciones son necesarias para que ustedes pues, puedan hacer funcionar el circuito completo. Lo primero que tenemos que contemplar es que, aparte, ¿verdad?, de que yo quiero que la operación sea lineal, ¿verdad?, que es muy importante estarlo recordando siempre, que yo quiero que el amplificador tenga una ganancia lineal, que es lo que habíamos definido por acá, ¿verdad?, que tengamos una relación de este estilo entre V-in y V-out. Lo segundo que conviene recordar es que es necesario dotar de energía al circuito. No podemos sacar energía de la nada, ¿verdad? Están las leyes de la termodinámica. Y si nosotros lo que queremos es recuperar una señal que viene con un cierto nivel de energía, que generalmente es muy bajo, y queremos aumentarlo, amplificarlo, para sacarlo por otro lugar, pues es claro que esa energía tiene que venir de algún lugar. Y típicamente esa energía pues va a ser provista por fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación pueden ser baterías, en el caso más fundamental. Como ustedes vieron en activos, también se pueden construir dispositivos que rectifiquen fuentes senoidales de variantes en el tiempo, que construyan estas tensiones en CC. Aplicarlo utilizando filtros para mejorar un poquito el valor medio de la misma e incluso utilizando elementos activos como transistores, diodos Zener, para regular y hacer más estable esa tensión. Ustedes lo vieron y dieron una introducción en activos. Ya el desarrollo de fuentes de alimentación más avanzadas escapa a los contenidos de este curso. Sin embargo, por ahí vamos a ver un ejemplo de una fuente regulada lineal cuando entremos por ahí a semana 12, 13, cuando estemos dando el tema de alimentación, porque vamos a ver que ya vamos a tener suficiente conocimiento para entonces como para entender el concepto de cómo construir una fuente regulada lineal, lo que se conoce como un LDO, que es un Low Dropout Regulator, que son las fuentes tradicionales que uno utiliza para construir circuitos, digamos, en PCBs. El 7805, entonces un montón de reguladores van por ahí. Vamos a conocer el concepto fundamental de esto, aprovechando lo que ya vamos a conocer para entonces de amplificadores y realimentación. Pero digamos que por ahora, en este curso, en general, en realidad, diría que solo si aparece algún ejercicio por ahí de prueba que podamos hacer en alguna clase, nosotros siempre vamos a suponer que estas dos tensiones, V1 y V2, son ideales. Okay, de alguna manera obtenemos una tensión CC perfecta. No nos vamos a preocupar en este curso de cómo generarlas. Lo cual es un gran alivio, ¿verdad? Porque nos vamos a meter en esa área. En todo caso, ese es un tema ya grande de diseño que requiere bastante estudio. Y estas dos fuentes son capaces de proveerme también una corriente perfecta en CC. O sea, vamos a suponer que estas corrientes y tensiones son señales perfectas en corriente continua. No tenemos oscilación en el tiempo, ¿verdad? O la frecuencia de dichas señales es cero. Lo podemos decir de esta otra manera, si lo que se ver un poquito más general. Y por lo tanto, podemos obtener la energía de las mismas simplemente aplicando las fórmulas que conocemos de SC de potencia, ¿verdad? P igual a V por I. Eso es lo único que por ahora nos interesa con respecto
a esas fuentes y esas fuentes son las que me van a proveer de la energía necesaria, ¿verdad? Para que yo pueda tomar esta señal que viene por aquí, que es probable que tenga algún nivel de energía muy bajo, y la puedo amplificar para sacarla por acá. O sea, si tengo una señal chiquitita senoidal por acá, de alguna manera pueda hacer que esa señal sea más grande, con la mínima distorsión posible, ¿verdad? O sea, simplemente el valor pico de esta señal va a ser igual al valor pico de esta multiplicado por A, ¿verdad? Si ustedes definen, qué sé yo, VPO y VPI como los valores picos de estas señales, pues yo puedo decir, ¿verdad?, que VPO de la salida es igual a A por VPI a la entrada. Y eso para cualquier lugar de la curva senoidal o en realidad suponemos senoidal porque es el caso más fácil de tratar, pero cualquier función del tiempo que ingrese a mi dispositivo amplificador. Bueno, tenemos entonces dos cosas que considerar, ¿verdad? Por un lado tenemos una fuente de entrada que me genera una cierta potencia, que es la que está debida por esta tensión de acá. Yo puedo decir que tengo una potencia de entrada, ¿verdad?, igual a VI por I sub I, donde estos valores, pues, si esto es una función del tiempo, van a tener que ser valores de RMS, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver con más calma. Y tengo una potencia de salida, ¿verdad? PO. Que la vamos a llamar potencia promedio, y esta también la vamos a llamar potencia promedio. Que también va a ser el producto, ¿verdad?, de dos tensiones, de una tensión de salida y una tensión de corriente. Y estas van a ser, le voy a poner una pequeña R acá, para recordar que en realidad estas tensiones, si son variantes en el tiempo, pues requieren la obtención de su valor raíz cuadrático medio. Por eso que usamos señales senoidales, ¿verdad?, para analizarla, porque el valor raíz cuadrático medio de una senoidal es fácil, ¿verdad?, de conocer, es el valor pico entre raíz de 2. Por otro lado, tengo una fuente, dos fuentes en este caso, aunque como vamos a ver en la mayoría de los casos, yo puedo suponer que esta terminal también se conecta a tierra, para simplificar, y el análisis sigue siendo válido. Pero aún suponiendo el caso más general, donde tengo dos fuentes de alimentación, yo tengo una potencia total entregada por ambas, que es igual simplemente a las dos relaciones que ustedes conocen de CC. ¿Okay? Yo puedo entonces establecer una ecuación de balance, pues fundamentándome en lo que conocemos por las leyes fundamentales de la termodinámica, ¿no? Esto se le conoce entonces como ecuación de balance, que lo que me dice es que la potencia total que yo entrego a mi sistema tiene que ser igual a la potencia total que yo saco, o que sale del sistema. No hay manera. Lo que sucede es que, por un lado, generalmente vamos a ver que este P sub I es muy pequeño comparado con la potencia que entregan las fuentes de alimentación, porque de hecho lo que tenemos es una señal muy débil que queremos amplificar. Entonces es muy común despreciar este término, ¿verdad? Es muy común suponer que es aproximadamente 0. Y luego por aquí nos aparecen estos dos términos, PL y P disipada, donde PL es esta potencia que yo le puse PO, pero que la podemos llamar PL acá, ¿verdad? Y de nuevo, disculpen por mi letra, ustedes los que me conocen saben que mi letra es fatal. Y más trabajando acá en Zoom. Y una potencia que es disipada. ¿Ok? Antes de hablar más de dónde creen ustedes que se va esa potencia, ¿de dónde sale esa potencia disipada? ¿Qué podría ser? Podría ser el calor. Bueno, Johan, muy bien, llegan a otro punto. Generalmente se nos va a ir en calor, ¿verdad? Ustedes saben, han estudiado, ¿verdad?, en los cursos anteriores que tenemos elementos resistivos siempre, inevitablemente, y que esos elementos resistivos presentan una resistencia al paso de corriente que normalmente produce calor, ¿verdad? Ya ustedes vieron en activos un poquito, ¿verdad?, los fenómenos físicos que eso implica, en particular los transistores, ¿verdad?, las colisiones entre portadores y otras cosas, ¿no? Que definen de hecho la resistividad de los materiales semiconductores. La resistividad se define de una manera un poco distinta en metales, pero anda por ahí, ¿verdad?
Y básicamente esto genera, ¿verdad? O implica la generación de un calor, ¿verdad? Recordemos que el calor es potencia desperdiciada porque es simplemente potencia en forma aleatoria, que no se puede dirigir, ¿verdad? No sé que lo usemos para calentar una taza de café. Y que por lo tanto, en principio, ¿verdad? Es entropía, ¿no? Es energía desordenada que se va al universo. Es inevitable que haya potencia disipada. Esa potencia disipada genera algunos problemas de amplificación en los circuitos, perdón, amplificadores o digitales. El calor puede dañar el semiconductor, como ustedes lo estudiaron también en activos, o puede alterar las cualidades del semiconductor. Y eso es un problema a resolver siempre en cualquier diseño, tanto digital como analógico, que no cubrimos en este curso. Eso normalmente lo van a ver ustedes un poco más en los laboratorios, tanto en el laboratorio de analógica como en los talleres de digitales. ¿Okay? Entonces yo tengo que cumplir esta relación, ¿verdad? Entonces en realidad a mí me conviene definir una medida de qué tan bueno es mi amplificador en trasladar la energía que yo le doy a la carga. Y normalmente esa definición se conoce como lo que llamamos eficiencia. La eficiencia es una manera de medir rápidamente, es una cifra de mérito rápida que me dice cuánto de la energía que yo entregué va a parar a la carga de mi amplificador. Y típicamente, ¿verdad? No solo esto es menor que el 100%, típicamente es bastante menor que el 100%. Los efectos de calor y de disipación pueden ser fuertes. Y por ahí se me ocurre un ejemplo que después lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer ahora porque estamos muy atrasados, pero vean que eso sucede en todo lado, ¿verdad? Y este es un problema de entrevista a Intel. Recuérdeme que se los haga en unos días, ¿verdad? Para no cambiar, pero digamos, uno pone dos capacitores, digamos, C1 y C2. Y eso lo vamos a hacer en unos días. Y por aquí tenemos otro switch. Y tenemos una fuente. Este es un fenómeno que se conoce como compartición de cargas, que en realidad ustedes conocen desde física 2. Y este switch se abre en T0. Y este se cierra en T0. Bueno, vamos a probar después, en otros días lo hacemos el ejercicio, que cuando esto ocurre en el infinito, suponiendo que son capacitores ideales y conductores ideales, la carga se distribuye entre los dos capacitores en función de su capacitancia y recordando, ¿verdad? Que Q es por V, ¿verdad? Simplemente utilizando estas ecuaciones lo podemos derivar. Bueno, y de hecho, si los capacitores son iguales, lo que me queda es la mitad de carga en cada uno, ¿verdad? Es medio obvio, ¿verdad? Pero lo interesante es que la energía que me queda, que tengo almacenada en el primer capacitor, en realidad cuando se distribuye la carga, se pierde la mitad de la energía, de manera que en realidad solo me queda un cuarto de la energía que yo tenía totalmente. Perdón, la mitad de la energía que yo tenía totalmente. ¿Qué pasa con el resto de la energía? Bueno, como vamos a ver la pruebilla, pues se disipa en calor por los fenómenos resistivos que tenemos en ese circuito. Entonces, y eso es inevitable, ¿verdad? No hay manera de escapar de esas leyes, ¿verdad? El mover carga de un lugar a otro implica un trabajo. ¿Okay? Y los modelos que conocemos, sabemos que es energía o trabajo, ¿verdad? Pues requiere energía, ¿no? La verdad, trabajo es otra manera de decir energía. Y por lo tanto, es imposible que yo mueva una carga de un lugar a otro sin que no tenga que ejercer un tipo de trabajo que cuesta energía. Por eso es que no hay manera de construir dispositivos que no cuesten energía. No hay manera de sacar energía de la nada, ¿verdad? Solo un ser todopoderoso puede hacer eso. Okay. Pero aquí a nivel macro material no existe. El universo nos limita. No hay manera que sacamos energía de la nada. Entonces, vamos a hacer este ejemplito para irnos metiendo en el tema, como para ir entendiendo los parámetros que vamos a ver. Me dan el amplificador de la diapositiva pasada. Vamos a crear una página en blanco. Me dan ese amplificador y me dicen que encuentre, ¿verdad?
la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y otros fenómenos, ¿verdad? En el mismo. Entonces voy a dibujarlo acá. Yo sé que yo dibujo muy mal, así que yo les tengo una respuesta pasada un poquito más en limpio que se las voy a subir hoy por aquello para que lo tengan de respaldo. Voy a alimentar este amplificador con 10 voltios y menos 10 voltios. Papá, ven, ya empecé con las mías. Voy a tener una corriente de entrada debido a la primera fuente y una corriente de entrada, solo que con otra dirección, ¿verdad? O sea, negativa, de la segunda fuente. Que según el enunciado es de 9,5 miliamperios. Y acá también. Y vamos a cargar este amplificador. Recuerden lo que les digo, ¿verdad? Un amplificador siempre tiene que tener una carga. Esta carga va, como vamos a ver más adelante, a afectar la ganancia de mi amplificador. Tengo una RL que es igual a 1 kilo ohmio. Y voy a suponer por acá que tengo una pequeña fuente de alimentación en CA, que es una fuente de tensión. De hecho, en realidad aquí tenía que haber puesto, ¿verdad? Recuerden que aunque sea CA, la polaridad siempre se coloca como para entender un poquito la conexión, pero en realidad en CA la polaridad es lo único que indica es fase, ¿verdad? Entonces, yo puedo suponer que esta corriente va entrando, porque es en CA, pero en realidad yo sé que esta corriente no tiene una dirección definida, ¿verdad? Porque es una corriente alterna. Entonces, esas son cosillas que hay que ir recordando. Y tengo una tensión de entrada, ¿verdad? V sub I, que es igual a 1 voltio pico pico. Aquí tengo 1 voltio pico pico, 1 voltio pico, perdón, es una senoidal con 1 voltio pico, y tengo una corriente que es igual a 0.1 miliamperios pico. Y luego yo me vengo con un voltímetro ideal, voy a medir aquí en la salida, y me encuentro con que la tensión de salida que tengo acá es 9 voltios pico. Estos valores son senoidales, ¿verdad? Porque si aquí tengo una tensión y corriente senoidal, pues es de esperar que esta tensión también sea senoidal. Puede ser que su valor en CC cambie, el valor offset es muy importante, lo vamos a ver, o sea, el nivel en CC de las señales puede cambiar, pero el componente en CA no debería distorsionarse y lo que deberíamos ver es una ganancia, digamos, pero no un cambio de la función. O sea, si entro con una senoidal, tengo que salir con una cosenoidal en un amplificador ideal. Bueno, entonces me tiran varias preguntas. Me dicen la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la ganancia de potencia, la potencia entregada por las fuentes, potencia disipada del amplificador y la eficiencia del amplificador. Entonces, lo vamos a resolver rápidamente. Y aquí lo que vamos a utilizar son definiciones, ¿verdad? Estas son definiciones. La definición de ganancia de voltaje, que ya la definimos, ¿verdad? En la clase pasada, es igual a la tensión de salida entre la tensión de entrada. En este caso, ambas tensiones son pico, así que podemos dividirlas. O sea que este amplificador tiene una ganancia de 9. Como las unidades se pierden, conviene recordar, ¿verdad? Colocando voltio sobre voltio. Estas unidades para recordar que estamos hablando de una ganancia de voltaje. Y si la vemos en decibeles, la ganancia en decibeles, que es algo que lo vamos a tener que ir acostumbrando poco a poco, ¿verdad? Es igual a 20 logaritmo de 9. Esto es aproximadamente 20 decibeles, ¿verdad? Porque no está muy cerca de 10, pero exactamente esto es 19,1 decibeles. Perdón, 20, está muy cerca de 20 decibeles. Sí. ¿Alguna pregunta? Ahora, todo bien. Como les digo, esto yo luego lo voy a ir haciendo. Les voy a pasar más lindo, ¿verdad? Okay. No sé si mucho más lindo, pero por lo menos un poquito más lindo. La definición de ganancia corriente, que sería igual, bueno, también ya la definimos, ¿verdad? Sería la corriente de salida
Y por eso es que es importante RL, ¿verdad? Y O, que la vamos a definir como pico entre esta corriente de entrada. Y O la podemos conocer simplemente aplicando ley de Ohm, ¿no? Sobre punto 1 miliamperio, perdonen ahí. FO. Y esto es igual a 90, perdón, amperio sobre amperio. Y también, ¿verdad? Pues en decibeles, esto va a estar cerca de 40, ¿verdad? Porque ahí decibeles es igual a 20 el logaritmo de 90, que es 100, ¿cuánto es? No lo calculé. Ahora. Cerca de 100, ¿verdad? Es cerca de 40. 20 por el logaritmo de 90. 39. 39 decibeles. Bueno, lo que nos falta ahora es definir la potencia de entrada y salida. Aquí ya les voy a tirar alguna preguntita. Yo digo, PL es igual a VO por I sub O. ¿Qué me falta definir en términos de potencia? Recordemos que las señales son senoidales. ¿Qué tengo que decir? Que esa potencia, ¿qué es? ¿Qué tipo de potencia podría ser? Promedio. Muy bien, Jimmy. Tiene que ser promedio. Podría ser instantánea, pero es mucho más complicado, ¿verdad? En realidad yo tengo que hacer una potencia promedio, ¿verdad? La definición es potencia promedio, ¿verdad? Porque si no lo que me quería es un P de T, ¿verdad? Y tendría una potencia instantánea que es la multiplicación de dos senoidales, ¿verdad? De manera instantánea en función del tiempo. En realidad lo interesante es que a nosotros nos interesa siempre es medir la potencia promedio. Y la potencia promedio, recuerden, está definida en valor de los valores raíz cuadrático medios de mi señal. Entonces lo que tengo que aquí meter es RMS, ¿verdad? Por IO. RMS. Que ustedes ya saben, ¿verdad? Como dijo Jimmy, le voy a poner el punto a Jimmy también, se lo ganó. Es igual a 9 raíz de 2 por, ¿cuánto me dio? Bueno, ahí, aquí tengo que 9, ¿verdad? Sobre raíz de 2, ¿verdad? También. Esa es la corriente, ¿verdad? Sobre 1 kilo ohm. Entonces, esta es la tensión RMS, ¿verdad? Y esta es la IORMS. Y esto me da 40,5 miliwatts. ¿Cuánto sería P sub I? Bueno, pues es exactamente el mismo procedimiento, no lo vamos a ponernos ahí a hacerlo ahora, ¿verdad? Está anotado, ¿verdad? No se preocupen, lo que yo les voy a subir. Aquí tenemos 0.05 miliwatts. Noten la diferencia, ¿verdad? Aquí es donde yo les digo, ¿verdad? Si el amplificador es bueno, en realidad P sub I debería ser mucho, mucho, mucho menor que la potencia entregada, porque si no, no necesitamos amplificador o el amplificador no está haciendo bien su trabajo. Bueno, la ganancia de potencia en realidad es igual a la relación, ¿verdad? Que hay entre PL y P sub I, ¿verdad? Sería la relación que hay entre la potencia promedio, y aquí me falta el promedio, perdón, sobre P sub I, que para nuestro ejemplo es
810 watts sobre la. Mal. 810 watts sobre la. Y de igual manera, ¿verdad? Podemos encontrarla en decibeles, ¿verdad? Aunque no es muy común ver la ganancia de potencia en decibeles, pero por lo menos no en amplificadores, pero como van ustedes, van a ver después en telecomunicaciones, esto es fundamental, ¿verdad? Capaz que los de computadores no, pero de electrónica sí lo siento. Esto da 29 decibeles. De hecho, generalmente esto se normaliza sobre miliwatts, es muy común a la hora de utilizar señales de comunicaciones y de ahí sale, digamos, las especificaciones por ejemplo, de la potencia media de entrega de protocolos como Bluetooth y demás. Bueno, todos tienen que tener una definición de potencia entregada, generalmente se deben de ver. Pero bueno, eso es para cuando llegue comunicación. ¿Cuánto sería la potencia total en DC? ¿Qué se les ocurre? Bueno, la tenemos definida, ¿no? Aquí. Es sumar estas dos potencias, ¿verdad? Que sería 10 voltios. Voy a hacer el álgebra por última vez, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes se aburren viéndome a mí hacer álgebra. Y yo también me aburro volviéndola a hacer. O aritmética en este caso, ¿verdad? Tenemos dos fuentes que entregan lo mismo, ¿verdad? Fíjense que la potencia en realidad no tiene signo porque, bueno, en realidad sí tiene signo, ¿verdad? Porque esta tensión y esta corriente son negativas, pero en principio yo entrego potencia, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo las fuentes. Más la potencia que estoy entregando, ¿verdad? Que está entregando la fuente, ¿verdad? Que es muy pequeñita, entonces que la vamos a despreciar, ¿verdad? Porque fíjense que en realidad esta P sub I, yo normalmente la voy a despreciar. Perdón, me estoy equivocando, no lo tengo que poner porque esta es la potencia de la fuente. Esto es igual a 190 miliwatts. Entonces noten que hay una diferencia, ¿verdad? Entre la potencia, y porque aquí puse amperios, mira qué mal. Watts. Hay una diferencia bastante grande, ¿verdad? Entre la potencia que yo entregué y la que recibí al final en mi dispositivo. Que puede ser un defecto del amplificador o puede ser simplemente que la carga no es la adecuada, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poquito de conceptos de máxima transferencia, potencia y esas cosas que son necesarios aplicar, ¿verdad? Que ustedes ya conocen de SC, pero que es necesario aplicar acá, ¿verdad? Yo puedo definir, ¿verdad? La potencia disipada, ¿verdad? La potencia disipada. ¿A qué sería igual la potencia disipada? ¿Quién me la dice? ¿Cómo podemos encontrar la potencia disipada? Restando PCD a PL. Muy bien, exacto, tenemos la potencia DCD más la de la fuente, de la fuente en track, que en realidad no la tenemos que sumar, y le vamos a quitar la que se fue que la conocemos, ¿verdad? La potencia. ¿Quién fue el que habló, perdón? Dime, profe. Jimmy, bueno, otro punto, que lleva dos hoy. Muy bien, entonces sí, ¿verdad? Simplemente pues ya conocemos esta potencia, ¿verdad? Entonces sabemos que si yo entregué 190 miliwatts, ¿verdad? Voy a despreciar la potencia de esta porque es muy chiquita, ¿verdad? Entonces, esta sería la potencia en DC, ¿verdad? Esta de acá. Y le voy a restar la potencia entregada en la carga, ¿verdad? P sub L, que sería 40,5 miliwatts. Y la potencia disipada, lo que se nos va en calor, es 149. Vean qué montón que se nos fue en calor, ¿verdad? 149,6 miliwatts. Y entonces yo puedo calcular el ETA, ¿verdad? O la eficiencia en función de la potencia en la carga, ¿verdad? P sub L sobre PDC, ¿verdad? Por 100. Y si sustituimos, encontramos que este amplificador tiene una eficiencia del 23%. O
sea que solo un 23% de la energía en realidad se puede aprovechar. ¿Cómo vamos a ver al final del curso ya cuando veamos este amplificador de potencia, introduzcamos los amplificadores de potencia? Vamos a ver que esto es muy normal para cierto tipo de amplificadores y es inevitable, ¿verdad? Pues por la topología de los amplificadores, en particular el emisor común, el common source, tienen eficiencias de ese rango. Ok, como les digo, esto está pasado acá en limpio, no se preocupen, yo hice, bueno, más o menos en limpio, está más lindo que acá. Bueno, vamos a cerrar esto porque ya me quedó muy feo. Volvamos al tema de linealidad. El tema de linealidad es muy importante y de hecho nos va a dar un criterio fundamental más adelante. Pero lo que nosotros tenemos que recordar es que mi amplificador tiene que ser lo más lineal posible. No quiero distorsionar la información, como ya hemos hablado en la clase anterior, creo que fue Johan el que dijo, ¿verdad? Yo no quiero que mi señal se vea alterada, la señal que yo quiero manipular o procesar. O sea, por lo menos no intencionalmente. Si la voy a variar, tiene que ser con algún criterio intencional. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que nosotros sabemos primero que todo que la función de transferencia del amplificador no puede ir de infinito a infinito, ¿verdad? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Es irreal, ¿verdad? Yo sé que VO en este amplificador no puede subir encima de la tensión que tengo acá. No puede ser mayor que V más, ni puede ser menor que V menos. No hay manera, ¿verdad? Está limitado por esos dos rangos, digamos, de polarización de mi amplificador, porque son los que me dan la energía o el voltaje necesario que yo necesito para amplificar. Entonces yo tengo estos límites acá definidos en la función de transferencia. Si tarde o temprano esta recta se deforma, ¿verdad? Y satura. Creo que ustedes vieron algo de esto cuando vimos, perdón, ese semestre pasado yo no di activos, me queda la maña. Cuando se ven limitadores, ¿verdad? Es algo parecido, ¿verdad? Tenemos un punto donde ya no podemos seguir la función de transferencia. Y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Aquí esta curva desaparece, ¿verdad? Este pedazo de la recta, ¿verdad? Esto no está en realidad. La pendiente sigue siendo AU. Lo segundo que ocurre es que en realidad es imposible tener un circuito de amplificación que tenga una función de transferencia tan parecida a una recta en todo su rango. Vamos a ver que ese es un problema que nosotros normalmente resolvemos para un primer análisis mediante lo que se conoce como el análisis de pequeña señal. ¿Se acuerdan? De activos, lo vamos a usar mucho. Pero la verdad, si ustedes se acuerdan de activos, cuando uno define pequeña señal, está precisamente hablando de señales que son pequeñas. Y si yo quiero amplificar, es una cosa, ya como va en contra, ¿verdad? Es como que, bueno, yo quiero amplificar, pero no puedo hacer que la señal sea muy grande, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces tenemos ahí un problema grande, ¿verdad? Que tiene que ver con la linealidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que mi señal de entrada crezca más allá de ciertos puntos, ¿ok? Donde mi función, que sería la función real, que sería esta que está punteadita acá, deja ya de ser lineal. O sea, tengo que limitarlo. Bueno, eso es más o menos lo que uno hace cuando habla de análisis de pequeña señal. Esto viene, pues, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Por el hecho de que en realidad el transistor BJT o el MOSFET son dispositivos no lineales, ¿verdad? O sea, lo que tienen es una curva exponencial, ¿verdad? En el caso del BJT, ¿verdad? Sí, ir repasando un poquito, ¿verdad? Discretos, activos. Tengo esta relación, ¿verdad? Que normalmente la vamos a aproximar en su forma más sencilla, ¿verdad? Y C es igual a la corriente de saturación en reversa de mi transistor, ¿verdad? Por la exponencial de la tensión, ¿verdad? Base emisor sobre phi-t, ¿verdad? La tensión térmica. Y en el caso del MOSFET es raíz cuadrática, ¿verdad? Entonces la curva bien es más lenta, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación entre VGS, ¿verdad? E ID. Y suponiendo que estamos en el modo de saturación, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que estamos en el modo de activo, ¿verdad? En el BJT. Y que estamos en el modo de saturación, ¿verdad? Pues
en el MOSFET yo puedo aplicar, ¿verdad?, la ecuación cuadrática de Shockley, ¿verdad?, diciendo que I D es pues la ganancia del proceso, ¿verdad? Recuerden que la ganancia del proceso es mu COX por aquello, si no lo saben, bueno, es una especie de abreviación, ¿verdad? La movilidad por COX, normalmente uno la resume en un valor K. En el Rasabi usan mu por COX, pero andar jalando esta variable tan grande, yo prefiero resumirla por mu COX por K', es muy común en muchos libros. Y esto es igual a BGS menos la tensión de umbral. A veces le pongo el TH, a veces no se lo pongo, por favor. Si tienen duda me preguntan. Yo tiendo a evitar usar VT para la tensión térmica para que no haya confusiones. Entonces normalmente la tensión térmica yo prefiero representarla, dado que es un potencial, en realidad es un potencial, no es una diferencia de potencial producida, sino que es un potencial derivado de las condiciones físicas de mi semiconductor, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura, por la carga del electrón, ¿no? Esto es la tensión térmica. Entonces, para no confundirnos con la tensión de umbral, a veces el TH, hay gente que se confunde y cree que es la tensión de Thevenin, también tengan cuidado con eso, pero igual, cualquier cosa ustedes me consultan. Yo normalmente voy a tender conforme avance el curso a poner VT, disculpen, pero se me olvida poner el H. Recuerden, ese VT es, a no ser que yo lo especifique de otra manera, pero trataré de no hacerlo, ¿verdad? Es tensión de umbral. Bueno, aquí me faltan un par de fenómenos. ¿Qué otro par de fenómenos me faltan aquí? En estas ecuaciones. Aquí faltan dos, ¿verdad? ¿Qué otros dos fenómenos faltan? Por si se acuerdan. No sé si es la modulación de largo de canal. Exacto. Lo que se conoce como modulación de canal en el MOSFET o efecto Early en el BJT, ¿verdad? Que son, digamos, en este caso, es simplemente en su manera resumida, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Aunque formalmente en realidad es lambda por VDS menos VDSAT, pero vamos a brincarnos digamos, ese detallito, ¿verdad? Okay. Y acá falta multiplicar por 1 más V colector emisor, pongámoslo acá, ¿verdad? Falta multiplicar por 1 más tensión colector emisor, también menos VC SAT, pero también no lo vamos a volar, okay. Sobre, que normalmente son 200 milivoltios, sobre la tensión de Early, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, faltan ese fenómeno. ¿Qué otro fenómeno falta? Ese es un fenómeno que es importante recordar. Muchas veces se pasa por encima. De hecho, en el Rasabi no lo consideran. Eso en el MOS, falta un fenómeno ahí. Bueno, yo sé que muchos libros no lo dan, ¿verdad? Pero normalmente aquí en realidad hay que multiplicar por un parámetro alfa, donde alfa generalmente es aproximadamente igual, ¿verdad? A lo que se conoce como N, ¿verdad? El parámetro subumbral que hay en el transistor, ¿verdad? En el MOSFET, ustedes se acuerdan de un MOSFET, ¿verdad? La estructura es una cosa así, ¿verdad? Y si yo estoy saturado, ¿verdad? Entonces yo, digamos, en la zona de triodo, mejor dicho, yo sé que aquí tengo una especie de divisor capacitivo, ¿verdad? Y aquí tengo el potencial de superficie, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un VG aquí aplicado y aquí tengo un sustrato, ¿verdad? Que está pegado a tierra, se produce una especie de divisor de tensión, ¿verdad? Este es COX y este es la C de cuerpo, ¿verdad? Entonces se produce una especie de divisor de tensión, ¿verdad? Phi S es igual a VG por la reactancia del capacitor del cuerpo, ¿verdad? Sobre, con el S, ¿verdad? Sobre 1 sobre S COX más 1 sobre S CB. Entonces, bueno, aquí los S se me van, ¿no? Y esto lo que me queda, ¿verdad? Es 1 sobre, perdón, VG, sobre 1 sobre pasa a multiplicar, aquí así que me queda, perdón, 1
más Cox, ¿verdad? Perdón. Estoy sacando memoria, así que, no, memoria no, lo estoy derivando, ¿no? Entonces, sobre Cox, ¿verdad? Este parámetro de acá es lo que se conoce como N, todo esto, ¿verdad? Entonces hay como un, ¿verdad? Disminuye, ¿verdad? Un poquito. El phi S nunca es igual al VG. Este parámetro normalmente afecta la ganancia, ¿verdad? Porque entonces lo que sucede es que el canal, en realidad, ¿verdad? Si ustedes tienen el canal aquí, ¿verdad? No toda la tensión se aplica, ¿verdad? Y entonces hace que la ganancia, sobre todo cuando estamos en modo saturación, se vea afectada. En particular porque el canal, cuando VD, cuando ustedes meten VD mayor que 0, ¿verdad? Suponiendo que el source está pegado a tierra, el canal empieza a cortarse, ¿verdad? A pincharse, que es lo que llamamos el efecto de saturación, ¿verdad? Entonces la tensión de umbral deja de ser constante a lo largo del canal, que es la primera suposición cuando uno hace la derivación, ¿verdad? Que la tensión de umbral es constante a todo lo largo del canal, pero eso no es cierto cuando estamos en saturación. Bueno, ese efecto normalmente se modela con alfa, con N para modelos referidos al sustrato o con alfa para modelos referidos al source. Entonces este valorcito siempre es importante considerarlo. Yo les voy a hacer un ejercicio que de hecho se los doy siempre a los de activos. Es un ejercicio, lo vamos a hacer en clase, no se preocupen. Hacemos una simulación, hacemos los cálculos sin considerar este alfa y luego lo metemos y vemos cómo nos sirve la simulación, ¿verdad? En realidad la simulación nos da 1,5 veces más corriente de la que esperamos. Vamos a ver que eso se debe separar. Normalmente lo que yo voy a hacer para evitar eso es definir una ganancia de saturación, que es la que vamos a usar, que es K' sobre alfa. Entonces yo les voy a ir guiando cuando vayamos a hacer simulaciones para evitar ese fenómeno. Pero en el curso, digamos, la parte teórica, vamos a usar K' siempre, ¿ok? Para no hacer problemas. Solo cuando vayamos a simular tenemos que recordar, no, pero para que la simulación me cierre, ¿verdad? Voy a tener que considerar, ¿verdad? Este parámetro, alfa o N que está por ahí, que normalmente se da, ¿no? Para no hacer nada. Bueno, entonces, ¿qué sucede, verdad? Que esto es un montón de fenómenos no lineales, ¿verdad? En pocas palabras, que dependen de la temperatura, dependen de la tensión de alimentación, depende de un montón. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ustedes lo vieron en activos. Entonces, obtener esta recta es un sueño. Es un sueño. O sea, normalmente por eso es que uno habla de pequeña señal y cuando habla de pequeña señal, no sé si la definieron en activos, pero normalmente pequeña señal estamos hablando de 10, 15, 100 milivoltios, ¿verdad? En el caso del MOSFET, anda por ahí de los 200 milivoltios. En el BJT es todavía más restringida, ¿verdad? Porque en realidad esto es una curva siempre. Es muy difícil que sea una recta. Entonces, vamos a definir, yo les voy a dar una guía ahora, que yo les voy a pedir que la acepten como un precepto de fe. ¿Ok? Y luego, ya cuando vayamos más allá de la mitad del curso, yo les voy a indicar por qué se puede creer en esa fe. Recuerden que los ingenieros tendemos muchas veces a solucionar problemas, pero cuando los problemas son muy grandes, de alguna manera lo tenemos que simplificar. Lo primero que podemos hacer es siempre tomar alguna suposición, suponer algo. Pero lo que sea que uno suponga, y eso lo vamos a recordar siempre a lo largo del curso, y esto es válido siempre en ingeniería, lo que sea que yo suponga, tarde o temprano, hay que verificarlo. ¿Ok? O tiene que estar justificado. O sea, acá no existe la fe ciega. ¿Ok? En este curso, digamos. ¿Okay? En este curso no existe la fe ciega. O sea, todo tiene que estar justificado de alguna manera. Entonces, yo les voy a tirar ahora una guía fundamental que es la que nos va a guiar al principio del curso, por lo menos por la mitad. Y es que si mi circuito no puede ser lineal, y ya vemos que es imposible que lo sea, entonces lo que yo voy a buscar es que AV sea muy, muy, muy grande. No puedo tener linealidad, no lo puedo lograr por las características ahora de los circuitos. Entonces, dado que no lo puedo hacer, ¿verdad? Aunque es algo que yo quiero y lo necesito, lo que yo me voy a dar a cambio, o sea, mi compromiso es, bueno, ya que no puedo ser lineal, lo que voy a hacer es que mi amplificador va a tener la máxima ganancia posible, sea de tensión, de potencia o de corriente. ¿Ok? Entonces eso por ahora lo vamos a aceptar como un precepto, ¿no? Siempre vamos a tratar de buscar que mi amplificador gane lo máximo posible. Luego vamos a ver la segunda mitad del curso, que eso me va a permitir luego
construir una configuración de circuito en que esto se empiece a aproximar a una recta. Pero eso por ahora lo vamos a dejar por allá. Por ahora entonces, la regla es esta. Si no puedo hacer que mi circuito sea lineal, lo que voy a hacer es que la ganancia del mismo sea muy grande. Bueno, entonces aquí tenemos, ya les tiré un montón de conceptos, ¿verdad? Que yo sé que a algunos les debe estar doliendo ya la cabeza, y es normal, que están escondidos dentro de esta discusión. Bueno, entonces, uno, tenemos que revisar los rangos de entrada para asegurarnos de que estamos en la zona más lineal posible. Si el circuito no es muy lineal, la ganancia tiene que ser muy alta. Y segundo, yo tengo que situarme en la recta que me provea la máxima pendiente. En la región de la recta que me dé la máxima pendiente, porque esa pendiente es precisamente la máxima ganancia que yo quiero. Eso es lo que se conoce como polarizar el transistor o colocarlo en un punto de operación Q, que ustedes vieron el semestre anterior. Acá tenemos un ejemplo real y con esto vamos a parar para un decrédito. Nos dan este amplificadorcito, ¿verdad? Que tiene una señal senoidal de entrada en función del tiempo y una polarización, un valor de CC añadido. O sea, esta señal, si ustedes la ven en el tiempo, que no está acá ploteada, ustedes lo que va a tener de VI va a ser una señal que está montada en un nivel de CC VI. En realidad dibujé eso, pero no debía haberlo hecho, ¿verdad? Es un valor medio. Okay. Ustedes tienen una señal, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo cuesta ahora hacer esto? Que está montada sobre un nivel de CC. Entonces lo que tienen es esto, ¿no? Esta oscilación es VI de T, ¿verdad? Y a la salida vamos a tener un VO que también va a estar montado sobre un determinado VO y que va a tener una VI más grande. O sea, la idea es que haya una amplificación, ¿verdad? Este va a ser VO. Entonces, fíjense que mis señales ahora tienen dos componentes, tienen un componente en CA y un componente en CC. Como ustedes ya vieron en el curso anterior y este semestre lo vamos a usar mucho, yo puedo partir el análisis en dos. Puedo analizar por un lado cómo obtener este VO o este VI y por otro lado cómo obtengo este VO de T. ¿Ok? Siendo que este VI de T que está acá generalmente está dado. Hay una señal que yo quiero amplificar. Bueno, normalmente yo entonces en este curso, ¿qué es lo que voy a hacer cuando voy a enseñar un amplificador? Tengo que encontrar este VI tal que se me produzca este VO. Okay, ese es el problema de polarización, que ustedes ya hicieron una introducción en el semestre anterior. Nosotros lo vamos a repasar un poco y le vamos a dar un poquito más de énfasis. Eso lo que busca entonces es situar a mi señal de entrada en un punto de la curva donde la pendiente a V es máxima. Bueno, aquí no quedó muy bien, ¿verdad? Aquí parece que la amplificación es 1, ¿verdad? La pendiente es 1. La idea es que sea mayor que 1, que mucho mayor que 1. Entonces yo puedo decir que si lo quiero decir de manera teórica, tengo una VI de T que se compone de un componente en CC y un componente en CA. Y puedo decir que VI T minúscula, porque es un componente en CA, se mueve alrededor de VI. Mientras que tengo este VO de T igual a VO más VO de T chiquitito. O sea, tengo un componente en CC y otro componente en CA. Noten que la ganancia solo está definida para el componente en CA. ¿Ok? Solo para este componente de aquí. La relación entre VI y VO no tiene que ver con la ganancia. Tiene que ver con la necesidad de polarizar o colocar los transistores en el lugar correcto de operación. Por eso es que se hace un análisis separado. Vamos a separar primero el punto de operación, lo vamos a analizar y luego lo vamos a analizar en CA, suponiendo que mi amplificador está polarizado de manera corriente. Y la definición, ahora sí, más formal de división de ganancia es simplemente encontrar la pendiente de esta recta en el punto Q. Bueno, con eso estamos de generalidades. Vamos a hacer un pequeño problemita, pero para eso ya vamos a tomarnos unos minutitos de descanso para que no nos reviente la cabeza. Así que nos vemos en 10 minutos, ¿ok? A las 2:06 estamos de vuelta.
Bueno, disculpen, me atrasé un poquito. Tenía que ir a verificar que el estudiante asistente estuviera nombrado. Así que bueno, disculpen un poquito por el atraso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar un ejemplito de un amplificador. Lo vamos a hacer muy rápido, este no lo voy a resolver así con detalle, ahí va a quedar el ejemplo, pero en realidad nada más como para darnos una idea, ¿verdad? De cómo funcionan, digamos, o cómo funcionaría el análisis de un circuito relativamente, con una función de transferencia relativamente compleja, como es esta que tenemos acá. Y luego, la idea es motivar con eso, ¿verdad? El uso de algunos modelos distintos, ¿verdad? Para facilitarnos el análisis en lo que sigue del curso. Pero bueno, supongamos que tenemos un amplificador que tiene una función característica de esta manera, que es una función característica bastante no lineal. Pero fíjense que en realidad se parece un poquito a la de un transistor, ¿verdad? Normal, por lo menos BJT, ¿verdad? Tenemos un valor en CC, tenemos un valor exponencial que se parece mucho, ¿verdad? A una curva de corriente, ¿verdad? De un transistor, ¿verdad? O sea que esto no está tan jalado el pelo, ¿verdad? Que sea un circuito real. Y tenemos aquí un valor multiplicativo que si esto es una corriente, lo más probable es que esto sea, ¿verdad? Igual a una resistencia, ¿verdad? Donde I por R me va a dar un U. Es una resistencia muy baja, por cierto. Pero bueno, tengo aquí un valor exponencial gigantesco. Entonces, esto en realidad no es algo tan extraño y en realidad es algo parecido con lo que uno se topa cuando tiene circuitos reales. Pero ahora vamos a suponer que no sabemos qué circuito nos produce, ¿verdad? Este fenómeno. Tenemos que esta función además tiene dos límites, ¿verdad? La tensión de entrada siempre tiene que estar encima de 0, si no, no funciona. Pues algo muy similar, ¿verdad? Un transistor, ¿verdad? Ustedes tienen un transistor BJT. Ustedes saben que en principio, ¿verdad? La tensión, si es un NPN, ¿verdad? Que la tensión VBE tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Porque si no, más bien entramos en el modo operación inversa, ¿verdad? Se polariza en inversa la unión base-emisor y si esta polarización de acá se pone en directa, más bien tenemos el transistor conduciendo para el otro lado, la zona de región inversa, la cual nunca nos interesa. Entonces, bueno. Y tenemos una VO que siempre es mayor o igual que 0.3, o sea, que la salida del amplificadorcito nunca da menos de 0.3 voltios. Que también se parece mucho a un BJT, ¿verdad? Si uno lo ve, digamos, de manera, cuando uno ve las características, perdón, de corriente colector versus tensión colector emisor, ustedes se acordarán que el BJT tiene una curva de ese estilo, ¿verdad? Donde esto normalmente la tensión V se desata, ¿no? Y esta la VCE, ¿verdad? Y esta es la corriente de colector. Y bueno, esta curva se va moviendo en función de V base emisor. Para un determinado V base emisor, normalmente mayor que 0.7, ¿verdad? Normalmente uno, 0.7, 0.8. Normalmente uno, ¿verdad? Trata de trabajar en esta región, ¿verdad? Que esta es la región activa, donde vamos a tener, ¿verdad? Comportamiento como amplificador de mi transistor. Y nosotros conocemos, ¿verdad? Que cuando el transistor entra en saturación, ¿verdad? Yo puedo sustituir este modelo, ¿verdad? Por dos fuentes, ¿verdad? El modelo de saturación, ¿verdad? Yo puedo sustituir esto por una fuente, ¿verdad? Base emisor. Y una fuente colector emisor. Son fuentes, no son capacitores. Normalmente es el modelo, ¿verdad? El del BJT, base, colector, emisor en la región de saturación, donde yo sé que este valor de acá, esta tensión es aproximadamente siempre 0.2, ¿verdad? Y esto es 0.7. Entonces ustedes lo vieron el semestre anterior, ¿verdad? Pero normalmente a nosotros no nos interesa trabajar con este modelo en esta región. La idea es evitar que eso ocurra, ¿verdad? La idea es evitar que esto ocurra y por eso salen estas restricciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo esos límites en mi circuito amplificador y me piden encontrar los límites máximos de salida y de mi amplificador, ¿verdad? En esta curva que tenemos acá.
cuál es el máximo valor, digamos, que puedo tener acá a la salida, ¿verdad? Este de acá. Este sería el L más y el L menos. L más. Y este de acá sería el L menos. Ok, el punto de acá. Que yo necesito, digamos, o que puedo obtener en mi circuito. Entonces, como les digo, este lo vamos a resolver así. Esto está en el Cedra, si lo quieren ver, el Cedra Smith, es un ejemplito que está al inicio del libro. Aplicamos entonces estas relaciones. Bueno, es obvio que el valor mínimo de tensión que puedo tener a la salida es 0.3 voltios, porque me están diciendo, ¿verdad?, que mi amplificador no puede caer debajo de 0.3 voltios. Me están diciendo acá, ¿verdad? VI, o VO mínimo es 0.3, no puedo caer debajo de eso. Entonces, esta sale directo. Y luego lo que tenemos que hacer es despejar de la ecuación, digamos, los valores adecuados, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar VI para alcanzar un VO de 0.3, que es el techo, ¿verdad? El techo, digamos, que tenemos acá. Y entonces, de aquí yo puedo encontrar el VI, ¿verdad?, de entrada máximo, simplemente sustituyendo, ¿verdad?, la ecuación exponencial, ¿verdad? Entonces, tengo que averiguar este VI. Eso tiene que ser 0.3. Y pues simplemente, ¿verdad?, sustituyendo aquí y haciendo las operaciones, ¿verdad?, mando este a restar acá, esto lo mando para el otro lado. Reacomodo este 10 a la menos 11 pasa como 10 a la 11 acá. Logaritmo natural a ambos lados, me elimina la exponencial y por lo tanto 40 por VI es igual al logaritmo natural de 9.7 por 10 a la 11. Y por lo tanto el VI máximo es 0.69. O sea, no puedo subir más de 0.69. Acá se puede uno ya empezar a notar que también que esta función es inversora, ¿verdad? Porque fíjense que este término tiene un valor menos. Entonces ya uno puede suponer, ¿verdad?, que este amplificador en realidad invierte 180 grados la señal. Eso ustedes ya lo conocen, lo vamos a repasar, no se preocupen, es el fenómeno del emisor común, ¿no? O el common source. Pero más formalmente uno podría encontrar esta pendiente, ¿verdad?, el valor de este valor de ganancia de la pendiente simplemente sacando la derivada de esto, como vamos a hacer en un caso un poquito más adelante. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Que ahora podemos encontrar el más que me falta, ¿verdad? El tope, hasta dónde puedo llegar arriba, a la salida. Bueno, eso, puesto que tenemos una inversión, solo se puede producir si este es el VI max, el VI mínimo tiene que ser 0, ¿verdad? Noten que definimos que el VI mínimo, perdonen, el VI mínimo me dijeron que no puede estar debajo de 0. Entonces, como hay una inversión, mi VO máximo se me va a dar cuando yo tenga mi VI mínimo y mi VI mínimo es 0. Entonces, lo que tengo que hacer es meter este valor de VI mínimo 0 en esta expresión, ¿verdad? O en esta de acá. Aquí tengo que poner un 0, ¿verdad? Cambio esto por un 0. Pero 40 por 0 es 0 y L a 0 es 1, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta expresión acá, ¿verdad?, que vale 1. Y de aquí, bueno, 10 a la menos 11, 10 menos 10 a la menos 11 es 10. Así que el L máximo, digamos, es igual, ¿verdad?, a 10 voltios. Entonces tengo mi L menos, mi L más, tengo mi VI menos y mi VI más. Ahora me preguntan cuánto tengo que meter en VI, cuánto lo tengo que polarizar para tener un VO 5. Fíjense que es la mitad, es un valor arbitrario. Pero como vamos a ver más adelante, cuando hagamos más ejercicios, hay una regla de diseño que normalmente yo trato de situar el punto Q entre la máxima excursión posible de voltaje de mi sistema, que normalmente es 0 a VDD, ¿no? O a VCC. 0 a 5 voltios, digamos, estoy alimentando con 5 voltios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen este circuito. Les dicen, bueno, vamos a encontrar el valor punto Q que a mí me interesa para VO. Bueno, y ustedes dicen, esto está polarizado con 5 y aquí esto está pegado a tierra. Bueno, la regla de diseño normal de salida, ¿verdad?, es suponer que VO está normalmente en VDD medios, es en 2.5 por ahí, es como una regla de salida. Luego no lo podemos ver un poquito, pero digamos que esa es como una regla de diseño rápida y práctica y que generalmente da buenos resultados. Entonces aquí por eso están poniendo VO igual a 5, ¿verdad? Están poniendo la mitad de la máxima excursión y la máxima excursión está limitada obviamente por la alimentación CC, ¿verdad? Entonces igual, ¿verdad? Sustituyen VI, mejor dicho, sustituyen VO por 5
y encuentran el VI, es volver a hacer este proceso que hicimos acá. ¿Ok? Y encontramos que el punto Q es 0.673 voltios. Y lo último que me piden es encontrar la ganancia de mi circuito. Bueno, la ganancia de mi circuito, recuerden, normalmente la vamos a buscar en el punto donde la ganancia es máxima. Como es difícil, o sea, normalmente habría que hacer una derivada, ¿verdad? De la función, esta función de acá, ¿verdad? Habría que derivarla, igualarla a 0, y de ahí encontrar el punto donde la pendiente es máxima, ¿verdad? Normalmente, se hace, ¿verdad? Pero generalmente uno puede suponer que ese valor máximo debe andar más o menos, si todo está bien, por V de medios, que es lo que estamos suponiendo acá. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es derivando la función, esta de acá, perdón, la función que teníamos aquí, ¿verdad? 10 por 10 menos 10 a la menos 11 a la 40 V sub I, la derivamos, es una exponencial, es fácil de derivar, se me va el término constante. Esta es la función ya derivada, y luego lo sustituimos por el VI tal que estemos en el punto Q. Vean que por eso es que se define, ¿verdad? La ganancia generalmente en el punto Q de polarización de mi transistor. Y acá pues obtenemos, ¿verdad? Sustituyendo que la ganancia de este circuito es aproximadamente 200. Es bastante buena, bastante grande. 200 voltios sobre voltio. Así que aquí tenemos un diagrama, esto no lo pide, pero lo hicimos en el Rasabi, perdón, en el Cedra está hecho, ¿verdad? Aproximado de la función, no esta escala, ¿verdad? Y vean que, pues sí, tenemos el fenómeno, ¿verdad? Que nos dio, esta ganancia en realidad me tiene que dar negativa y esto es un error, ¿verdad? Corrijan ahí en el documento. Es un menos, de hecho ya lo tengo que corregir. Ahora lo corrijo y lo vuelvo a subir corregido. Es un menos, ¿verdad? Porque la derivada está media negativa acá. Y esa es la pendiente negativa que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso es que la ganancia es negativa. Definida sobre el punto Q. Este es el punto Q, ¿verdad? En VI igual 0.673, donde VO es 5 voltios. Y tarde o temprano, ¿verdad? Después de 0.69, lo que me dice la especificación es que el amplificador a la salida, pues me entrega una señal estable en CC, ¿verdad? Bueno. Vamos a terminar entonces, después vamos a hacer más ejemplos de esto, no se preocupen, pero ya con transistores, ¿no? Por ahora nada más como para ir introduciendo los conceptos, ¿verdad? Fundamentales. Un último concepto que no lo vamos a poder terminar hoy, ¿verdad? Porque nos va a llevar un ratito más, pero que es muy importante, lo que se conoce como ancho de banda. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en realidad la energía no es infinita, ¿verdad? Entonces, de hecho, digamos, tienen una definición formal, ¿verdad? La ecuación de paquetes de Planck que dice, ¿verdad? Que la energía paquetizada es igual a la frecuencia de onda digamos, de la luz, digamos, multiplicada por la frecuencia de oscilación multiplicada, ¿verdad? Por la constante de Planck, ¿verdad? Entonces, y hay un límite, básicamente lo que establece esta relación de Planck, que es una relación, en realidad la relación de Planck lo que establece es que la energía llega a un momento en que ya no puede crecer más porque ya las partículas ondulatorias, ¿verdad? En física cuántica tienen límites de oscilación, ¿verdad? En frecuencia, porque al contrario, ¿verdad? Tienen límites de oscilación en frecuencia las partículas porque la energía no es infinita, ¿verdad? En el universo no existe energía infinita. Entonces yo no puedo tener un circuito que oscile a frecuencias infinitas, ni nada, ni un fenómeno, no hay manera, ¿verdad? Entonces, las longitudes de onda, que son una función de la frecuencia de oscilación, ¿verdad? De los fotones, tiene un límite físico, ¿no? Bueno, obviamente yo estoy bastante atrasado en esto de física cuántica y obviamente no les puedo demostrar mucho eso, pero eso es simplemente, ¿verdad? Pues por lo que uno conoce, digamos, intuitivamente de los fenómenos cuánticos que están detrás de lo que gobierna la materia, ¿no? Entonces eso se visualiza en los amplificadores. O sea, llega un momento en que por más energía que ustedes le entreguen el amplificador, o sea, ustedes le pueden poner todas las fuentes de voltaje, ¿verdad? Del universo a este amplificador, tarde o temprano, si la señal de entrada está oscilando muy rápido, la misma empieza a atenuarse. O sea, ya no podemos transmitir esa energía a la otra señal, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como respuesta de frecuencia, que lo vamos a estudiar por ahí de semana 8.
Yo tengo un límite máximo de oscilación de mi sistema. Es inevitable por consideraciones físicas. Generalmente vamos a ver que nosotros podemos, para hacerlo de una manera un poco más sencilla y no meternos en conceptos complicados, ¿verdad? Vemos que en realidad esa energía en realidad es absorbida por los elementos pasivos, no resistivos de mi dispositivos. Generalmente se modelan entonces como capacitancias y bobinas o inductancias parásitas que van a afectar, o no parásitas que me van a afectar mi circuito. Porque ustedes saben que la bobina y el condensador absorben energía. Entonces empiezan a sacar energía, ¿verdad? A mi circuito. Entonces tenemos un corte de frecuencia. Ese corte de frecuencia normalmente lo vamos a definir como el lugar donde la potencia cae a la mitad. ¿Ok? Si suponemos, digamos, la ecuación fundamental de relaciones, ¿verdad?, entre potencia de entrada y potencia de salida, recuerden que esto es la ganancia de potencia, ¿verdad? Esta relación es igual a 10 log de PO PI sobre dB. Si la energía cae a la mitad, ¿verdad? Esa es una caída en 3 dB. Pero para verlo más en términos de voltaje, que es lo que normalmente vamos a utilizar, vamos a hacer este despeje de acá. Supongamos que menos 3 dB es igual a esta misma expresión, ¿verdad? Pero donde yo voy a sustituir RO y RI, fíjense que son las relaciones que ustedes ya conocen, ¿verdad? PO es igual a V por I. Pero si es igual a V por R, esto es igual a V cuadrado R, ¿verdad? Ya lo hicieron esto en CC. Yo puedo sustituir estas expresiones de PO y P sub I por las expresiones en función de RO. Y suponiendo, es una gran suposición, pero digamos que se acepta desde el punto de vista práctico, porque simplifica mucho los cálculos, que RO igual a RI igual a un ohmio. De acá, yo puedo entonces, suponiendo eso, encontrar que tengo esta relación, ¿verdad? Donde ven es que el cuadrado de VI pasa a multiplicar por ley de logaritmos, ¿verdad? Aquí, entonces teníamos 10, este 2 sale multiplicando, me queda 20 log de esta relación. Y de acá encuentro que para una caída en la mitad de la potencia de mi amplificación, mi circuito presenta una caída de voltaje igual a 1 sobre raíz de 2. O sea, 0.707 veces la ganancia de voltaje. Esto es lo que se conoce como la frecuencia de corte. ¿Ok? Ahí se le dice F cutoff o F-3 dB. Y es fundamental para definir lo que vamos a llamar el ancho de banda, que es esta relación que hay de acá. Esto de acá es el ancho de banda. No se preocupen que esto lo vamos a volver a ver ya con más calma más adelante. Pero ahora nada más estoy introduciendo términos para que no les suene muy extraño, ¿no? Después lo vamos a volver a repasar. Entonces, esto me permite definir algo que se llama como el producto GW. El producto GW básicamente es una manera de caracterizar amplificadores, y ya prometo que con esto terminamos por hoy, ¿ok? Que se utiliza mucho, que es una simplificación fundamental y que van a ver que es muy útil el semestre que viene cuando lleven integrados lineales. Para tratar de abstraer un poquito, ¿verdad? Siempre pensar, recuerden que estamos pensando por ahora en que lo que tenemos ahí es una caja negra, o sea, no tenemos exactamente claro qué es lo que hay en el amplificador. Entonces, si yo defino mi sistema como un sistema de primer orden, o sea, un sistema con una función de transferencia en S, que espero que ustedes recuerden, ¿verdad? O sea, de primer orden, yo solo tengo un polo, ¿verdad? Este polo está situado en la frecuencia de corte FC, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Recuerden que acá, esto es omega C, ¿verdad? Es igual a 2 pi FC, ¿verdad? Recuerden, la frecuencia radial. Si yo quiero encontrar la frecuencia en términos de senoidales, lo que tengo que hacer es sustituir S por J omega, ¿verdad? Entonces mi ganancia compleja, ¿verdad? Bueno, imaginaria en este caso, es igual a V sobre 1 más J omega sobre omega C. Bueno, la es compleja, ¿verdad? Tengo un número complejo. Entonces, si la frecuencia en que yo estoy analizando mi circuito es mucho mayor que omega C, o sea, este parámetro de acá es muy grande, este término de acá es mucho mayor que 1 y por lo tanto yo puedo simplificar y decir que mi ganancia es aproximadamente AV
O sea, este componente en CC, recuerden que AV es esto que está aquí, ¿verdad? La ganancia en baja frecuencia. Si no se acuerdan de esto, yo les sugiero que vuelvan a CA, ¿verdad? Porque es necesario que lo tengan claro. No tanto ahora, sino como por ahí de semana 8, ¿ok? Para que vayan repasando. Y de aquí entonces, en términos de magnitud, ¿verdad? Para hablarme este J, que es bien complicado de entender. En términos de magnitud, yo puedo decir, ¿verdad? Que la magnitud de mi ganancia en mi amplificador es igual a AV, la ganancia en CC, por la relación que hay entre la frecuencia de corte y la frecuencia que yo estoy analizando. Yo voy a definir lo que se conoce como la frecuencia de unitaria. La frecuencia unitaria de corte o la frecuencia de tránsito también, no sé si se acuerdan del semestre pasado que uno definía la frecuencia de tránsito en el transistor. Solo que la definía en términos de ganancia de corriente, ¿verdad? El transistor lo que entrega es corriente. Bueno, lo mismo, ¿no se acuerdan? Ustedes, espero que se acuerden. Y si no, lo vamos a repasar cuando hemos puesto esta frecuencia, ¿verdad? Uno agarraba y ponía el transistor en cortocircuito, ¿verdad? Aquí, en CA, ¿verdad? Es un cortocircuito en CA. Y metía por aquí una fuente, ¿verdad? De corriente de prueba, también en CA. Y encontraba la relación entre I.O. y, en términos, ¿verdad?, de las capacitancias parásitas. Y aquí encontrabas la frecuencia de tránsito del transistor, que es donde el transistor ya no gana corriente, ¿verdad? Es un parámetro muy importante porque me define hasta dónde mi transistor me puede trabajar en función de la frecuencia. Bueno, es algo parecido, solo que en este caso es en términos de AV, ¿verdad? De ganancia de voltaje. Entonces aquí la magnitud de la ganancia de voltaje estoy diciendo que es igual a 1, ¿verdad? O en dBs, 0, ¿verdad? 0 dBs. Pues lo que hago es agarrar esta expresión y le igualo a 1. Y esta frecuencia entonces es lo que voy a llamar como la frecuencia unitaria y es igual a AV por omega C, ¿verdad? O sea, lo que hago es V, omega pasa a multiplicar por acá y me queda V por omega C, eso mal es igual a omega. Esto de acá es lo que se conoce como la frecuencia unitaria de corte y esto de acá, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se conoce como el producto ganancia ancho de banda, que en principio es constante para frecuencias mucho mayores a FC. Ya que hay una suposición muy grande, ¿no? Sin embargo, muchas veces se pasa por alto con esta aproximación para tener un cálculo rápido de hasta dónde llega mi amplificador. Un ejemplo rapidito, nada más y para eso cerrar la clase de hoy. Me da un amplificador que tiene un ancho de banda, me dicen que su ganancia, digamos, producto ganancia ancho de banda, es igual a 100 MHz. Y esto es muy común y ustedes van a ver el semestre que viene cuando lleven integrado lineales y los laboratorios, que cuando ustedes les dan un operacional o les dan cualquier amplificador, les van a poner ahí en la hoja de datos GBW igual tantos megahertz. ¿Ok? Eso es una especificación fundamental. Bueno, me preguntan cuál es el ancho de banda. No sé cuál es el ancho de banda. Recuerden que el ancho de banda está definido, ¿verdad? Como aquel lugar donde la ganancia, ¿verdad?, cae menos 3 decibeles de la ganancia en CC, ¿verdad? Esta sería la ganancia en CC. Bueno, 20 log de eso, ¿verdad? Esto es un diagrama de Bode. Ok. Es este valor de acá. Entonces, cuando esa ganancia cae menos 3 dB, o sea, que entre este punto y hay menos 3 dB. Ahí se cayó 1 sobre raíz de 2 la ganancia. Bueno, si yo supongo que FC es mucho menor que 1 megahertz primero, vamos a averiguar, creo que era la pregunta, no puse las preguntas, la primera, ¿cuál es la ganancia a 1 megahertz? ¿Cuánto gana este amplificador a 1 megahertz? Siguiendo esta aproximación del modelo GBW. Bueno, esto es tan fácil como agarrar la formulita y decir, bueno, GBW igual a V por F, por la frecuencia de interés, es igual a 100 MHz. Por lo tanto, a 100 MHz la ganancia es simplemente dividir 100 MHz entre 1 MHz igual a 100, ¿verdad? Simplemente usar esta relación, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes saben que acá en este término GBW, ¿verdad?, que hay 100 MHz, en realidad lo que esto lo que les está diciendo es que FU es 100 MHz
Lo que nos está diciendo en otras palabras es que FU es 100 MHz. Y que la ganancia en ese punto es 1. Por eso es que esta expresión es solo en hertz, ¿verdad? Porque es un voltio sobre voltio. Entonces se va. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero averiguar la frecuencia de corte? Si el amplificador tiene una ganancia en 60 dB, tiene una ganancia de 60 dB en CC, ese es un segundo parámetro que siempre les dan. Y normalmente lo vamos a pedir acá cuando hagamos las tareillas prácticas. Yo les voy a pedir que ustedes me calculen la ganancia en CC del amplificador. O sea, la ganancia en este punto, cuando la frecuencia es 0. Eso siempre se lo dan a uno en una hoja de datos también. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si suponemos que el amplificador solo tiene un polo, que es lo que estamos suponiendo, que no necesariamente siempre es el caso, pero vamos a ver que generalmente al puro final del curso yo trato de que mi amplificador quede lo más cercano a ese modelo. Vamos a hablar algo un poquito de compensación. No lo vamos a ver muy profundo porque en realidad es un tema ya de maestría. Pero normalmente yo trato de que mi amplificador final quede ahí, ¿verdad? Entonces este método es práctico con los amplificadores comerciales porque en realidad va a cerrar, ¿verdad? El amplificador está bien diseñado. Entonces, yo puedo aproximar este por el bode, ¿verdad? Fíjense que el bode, recuerden que son solo rectos, ¿verdad? Mi polo está en FC, así que tengo una ganancia en CC constante en función de la frecuencia y luego, después de FC, mi ganancia está cayendo a menos 20 dB por década. Y cruzo 0 decibeles en FC igual 100 MHz, ¿verdad? En FU igual 100 MHz. Entonces tengo que encontrar FC. Bueno, como les digo, si yo desprecio el hecho de que la regla dice que tengo que tener que mi F sea mayor que FC, mucho mayor que FC, voy a pasar por alto esa suposición. Y sabiendo que la ganancia en decibeles de mi amplificador es 60 decibeles, lo que tengo que encontrar es la ganancia ya en términos voltio sobre voltio. Entonces despejo, ¿verdad? 60 decibeles es igual a 20 log de AV. Y bueno, esta es directa, ¿verdad? Si 40 decibeles es 100, 60 decibeles es 1000, ¿verdad? O sea, es regla de 3, pero si quieren lo ponen en la calculadora. Entonces, si AV es 1000, eso tiene que ser igual a FU sobre FC, que es la formulita de otra manera de expresar, ¿verdad? El producto ganancia ancho de banda. Y por lo tanto, despejando de acá, ¿verdad? Yo puedo encontrar que FC es igual a 10 Hz. ¿Verdad? FU, 1000 es igual a FU sobre FC, FU es 100 MHz, FC pasa para allá, ¿verdad? 1000 pasa a dividir, y la frecuencia de corte del amplificador es de 10 Hz, que es tradicional, ¿verdad? Un amplificador un operacional. Es una frecuencia relativamente baja para un operacional. Bueno, de manera formal, usted me puede decir, profe, pero es que en realidad hay una pérdida, es menos 3 decibeles, ¿verdad? Entonces podríamos, estos numeritos están ahí, podríamos hacerlo más fino, decir, bueno, en realidad yo sé que la ganancia en ese punto es 60 menos 3 decibeles, y entonces ser un poquito más exacto, ¿verdad? Y entonces de aquí puedo determinar que en realidad la ganancia en DC en ese punto es 707, qué sé yo. Pero recuerden, en realidad, a la hora de la verdad, nosotros no queremos ser exactos, queremos estar suficientemente cerca de la verdad, es lo único. Después el simulador, el circuito nos ayudará a llegar más cerca, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá son modelos de aproximación para entender los circuitos. Entonces esto yo ahora se los voy a subir, el ejemplito este, con la corrección que teníamos que hacer por ahí. Y bueno, entonces ya ahora lo que nos queda, pero eso ya lo vamos a empezar a ver la clase que viene, es empezar a caracterizar lo que es un amplificador de tensión. O sea, cómo vamos a encontrar las características fundamentales o definirlas de un amplificador de tensión. Y a partir de ahí vamos a empezar a caracterizar los circuitos fundamentales que vamos a utilizar para el resto del semestre para construir amplificadores. ¿Dudas, preguntas? Yo sé que hoy fue mucho y bueno, lo siento, pero generalmente va a ser mucho en este curso. Pero la idea es que ustedes vayan poco a poco entrando en calor y ya la semana que viene por ahí ya vamos a empezar un poquito más con circuitos y poco a poco yo les voy a ir dando problemas para que se vayan afilando en el T-Spice y en otras cosas también. Entonces lo dejamos hasta acá. Yo les voy a ir subiendo la encuesta la semana que viene para ver en qué día podemos hacer la sesión presencial. Y bueno, nos vemos el miércoles. Que estén bien, descansen.
Listo. Bueno, profe. Hasta Gracias. luego, pura vida. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Pura vida, profe. Hasta luego. Bueno.